Adelante, doctora. Muy buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Soy la doctora María Nieves Campistruz, de Uruguay. Tengo el gran honor de darles la bienvenida y presentar ante ustedes este nuevo encuentro del programa educativo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en sus 50 años. Este diálogo con expertos abordará un tema sumamente sensible para todo el equipo nefrológico, así como, por supuesto, para nuestros pacientes y sus familias. ¿Cómo manejar el paciente con enfermedad renal crónica avanzada más allá del tratamiento dialítico? Para ello contamos con dos innegables expertos sobre el tema, los doctores Carlos Zúñiga, de Chile, y el doctor Juan D'Apueto, de Uruguay, ambos integrantes del Comité de Cuidados Paliativos Renales de la sociedad, de nuestra sociedad. El doctor Carlos Zúñiga San Martín es médico, internista y nefrólogo. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología y trabaja en el Hospital Las Higueras de la ciudad de Talcahuano, hospital del Ministerio de Salud. En este hospital se asisten pacientes con enfermedad renal crónica desde la etapa de prevención y las etapas más tempranas de la enfermedad hasta los últimos momentos de su vida. Allí el doctor Zúñiga coordina justamente la UCA, Unidad de Cuidados Renales Avanzados. Esta unidad se ha integrado con el primer programa de especialización de nefrología de la zona, que ha sido ofrecido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. El doctor Juan D'Apueto Prieto, de Uruguay, médico, internista y psiquiatra. Hasta el año pasado era el profesor del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Ha trabajado durante muchos años directamente con pacientes en diálisis crónica y nos ha enseñado muchísimo, sobre cómo valorar la calidad de vida, sobre aspectos de comunicación con los pacientes, cómo ayudarlos a abordar el final de su vida. Tema nada sencillo. En este encuentro, en primer lugar, el doctor Zúñiga se referirá al tratamiento conservador no dialítico, cuando es una opción en una enfermedad renal crónica avanzada. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenida a todos y a todas por participar en este encuentro. Voy a hacer mi presentación. Webinario dedicado a un área que probablemente para muchos es novedosa, que tiene que ver con la enfermedad renal crónica en su etapa más avanzada, pero no con lo clásico que es la diálisis, el trasplante, sino una mirada que es distinta. Ahí están mis conflictos de interés, y lo que vamos a ver hoy día son los fundamentos en que se sustenta el tratamiento conservador no dialítico, la propuesta que tiene la Sociedad Internacional de Nefrología y CADIGO en respecto al manejo de la enfermedad renal crónica avanzada, el rol de las clínicas de transición renal, que es el nombre traducido del inglés para el manejo de la enfermedad renal crónica, y los resultados que hemos tenido nosotros en nuestro propio programa. Es conocido que la enfermedad renal crónica avanzada, cuando ya llega a la etapa 5 y los riñones no son capaces de mantener la homeostasis, tenemos las opciones de terapia de solución renal, como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, y en ese juego se ha estado en los últimos 30 o 40 años trabajando.
En los últimos tiempos ha surgido una cuarta opción, que es el tratamiento conservador no dialítico, que es parte de la presentación que hoy vamos a estar haciendo, acerca justamente por qué se ha generado y cuáles son los sustentos que tiene. ¿Cuál es la razón por la cual surge el tratamiento conservador no dialítico? Necesitamos incorporar un concepto que probablemente para algunos de ustedes no es muy conocido, que es el concepto del periodo de transición, concepto que el doctor Kallantar incorporó como este periodo que va cuando el filtrado glomerular es menor de 25 ml. Y se supone que en ese momento comienzan la mayoría de las complicaciones más severas de la enfermedad renal crónica. Hay un aceleramiento, como ustedes ven en la curva verde acá, de la caída del filtrado glomerular. Aumenta, como muestran las columnas en rojo, la mortalidad en forma significativa y aumentan los costos, pero también las hospitalizaciones, y el paciente se ve afectado muchísimo más. Este periodo de transición es alrededor del cual vamos a estar conversando en esta noche, y sobre todo también de lo que es el tratamiento conservador. Las características son conocidas por todos de la enfermedad renal crónica avanzada. La sobrevida es limitada, baja calidad de vida. La mayoría de los pacientes son adultos mayores, son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, frecuentes hospitalizaciones, son polisintomáticos y tienen desafíos éticos cuando hay que decidir si ingresa a diálisis o no, y lo que va a hablar mucho más Apuesto al respecto son los cuidados al final de la vida, que es un desafío para los equipos de salud y cómo lo podemos enfrentar. Este clásico trabajo del New England, el 2009, fue el que nos alertó en que en pacientes de tercera edad, qué sucedía antes y después de ingresar a diálisis. Y ustedes ven acá cómo antes de entrar a diálisis, 3 meses antes, los pacientes eran capaces de comer solos, de hacer su aseo, de desplazarse sin mayor problema, pero a los 3 meses ya esto cae en forma significativa. Eso fue un primer reporte. Y lo otro que mostraron es que la funcionalidad, además de caer en forma significativa cuando comienza la diálisis, la mortalidad es también significativa. Teniendo estos dos puntos entonces presentes, podemos pensar entonces que la diálisis no parece ser siempre tan ideal como se ha planteado. Este es otro trabajo clásico, 2007, que nos muestra la comparación que se hizo en pacientes mayores de 75 años con enfermedad renal crónica que ingresaban a diálisis versus otros que optaron por el tratamiento conservador. Y el primer resultado fue que los pacientes que se dializaron sobrevivieron más que aquellos que echaron tratamiento conservador. Sin embargo, cuando se hizo el ajuste de acuerdo a que pacientes tenían más comorbilidades, resultó que la mortalidad es exactamente igual si se dializa o no se dializa en aquellos pacientes que tienen comorbilidades. No es la edad el determinante, sino la presencia de comorbilidades. Con estos antecedentes, todos los que nos hemos dedicado a este tema empezamos a trabajar y a investigar. Esta es una comparación de varias otras publicaciones en las cuales se ha comparado en pacientes mayores de 75 años con morbilidad significativa cómo impacta esto en la sobrevida. Y ustedes ven que en realidad no hay muchas diferencias en algunos de los estudios, salvo este que es de Hong Kong, pero el resto hay unas diferencias mínimas y tienden todos a mostrar de que no habría mayor diferencia. En este otro trabajo, del 2016, en este gráfico, los cuadraditos blancos son los que muestran la decisión que no está de acuerdo en dializarse el paciente. Ustedes ven que la gente más joven en este sector en realidad no es reacia a dializarse. Sin embargo, sobre los 65, 70 años esto empieza a aumentar y entre los 80 y 84 años esto es manifiesto. Las personas no desean dializarse por todo lo que ello pueda significar. Y esto incluso es diferente en cada país. Como ven en este gráfico, aquí se compara las diferencias de ingreso a diálisis entre Estados Unidos, Canadá y Australia y Nueva Zelanda. En los grupos menores son muy parecidas las columnas. Sin embargo, en mayores de 75 años, ustedes ven que en Estados Unidos los pacientes se siguen ingresando a diálisis, no obstante, en Australia y Nueva Zelanda, y también un poco Canadá, sobre 75-80 años, esto cae de forma significativa. O sea, aquí nos está diciendo de que hay una tendencia en algunos países de incorporar el tratamiento conservador, como lo demuestra este gráfico de Australia de hace años atrás, en que muestra que en el color gris más marcado están los pacientes que se dializan según la edad.
y en el gris más tenue, ustedes ven, es el tratamiento conservador. Y se ve que sobre los 60-65 años hay un aumento significativo. ¿Cuáles serían los cuidados que tenemos que tener en este periodo de transición? Bueno, ya decía que son pacientes en este periodo que tienen mayor vulnerabilidad de eventos adversos, hospitalizaciones, y hay que tomar decisiones complejas. Por lo tanto, los objetivos del cuidado de estos pacientes en este periodo menos de 25, este periodo de transición, son detener, si se puede, o por lo menos enlentecer la progresión de la enfermedad a etapas más avanzadas, tener la posibilidad de informar, educar, discutir y analizar cuáles son las mejores opciones donde está la diálisis y el trasplante, y cualquiera de sus dos versiones, hemoperitoneo, y el tratamiento conservador no dialítico. Y se sustenta en la medicina de precisión, la medicina personalizada y centrada en el paciente. Estos son los pilares en los cuales se está trabajando el concepto de tratamiento conservador, pero además todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente en el periodo de transición. ¿Qué se entiende por tratamiento conservador no dialítico? Es una opción revocable, el paciente puede en cualquier momento decidir entrar a la diálisis y no reemplaza a esta cuando ella está indicada. Porque pudiese ser que algún gobierno, alguna compañía de seguros se entusiasme y diga, bueno, en realidad, ¿para qué vamos a dializar si existe el tratamiento conservador? Y la verdad es que lo que hay consenso es que estaría especialmente indicada en ancianos frágiles y que tengan múltiples comorbilidades. La idea es optimizar la calidad de vida y aliviar los síntomas que la limitan con un modelo de tratamiento, un cuidado integral, en esto que se usa mucho el concepto, pero que incluye todo, que es lo biopsicosocial y también los aspectos espirituales de la persona. Vuelvo a decir que está centrado en el paciente y su familia, porque la enfermedad renal crónica lamentablemente no solamente afecta a la persona enferma, sino que también a su familia. Y el mensaje que envía el incorporar un modelo de tratamiento conservador es que el no dializar a un paciente no significa abandonarlo. Lamentablemente, en muchas partes, cuando el paciente rechaza la diálisis o no se dializa, queda en una especie de limbo donde no sabe dónde ir, no hay un modelo o un programa que los pueda acoger. En ese sentido, la Sociedad Internacional de Nefrología y CADIGO hicieron un primer trabajo entre el 2012 y 2015, donde nos tocó participar con el doctor D'Apueto justamente en esto, y se estableció entonces que ya el concepto de cuidado paliativo, que era muy asociado a la oncología, se incorporaba a la nefrología definitivamente, y estos comenzaban desde el principio de la enfermedad, no al final como cuando se describió los primeros cuidados paliativos oncológicos, sino que desde el principio. Desde que parte la terapia curativa en la presentación de una nefropatía, cualquiera que sea, ya deben comenzar el concepto de cuidado paliativo y el cuidado de soporte. Eso vamos a conversar un poco más cada uno de esos, pero este gráfico muestra entonces la integración del tratamiento y el cuidado de soporte, y que cuando los pacientes están en la última fase con un pronóstico de sobrevida en menos de 6 meses, claro, los países desarrollados citan los hospices, pero también nosotros podemos crear programas que puedan apoyarlo, y que incluye también el acompañar el duelo de las personas las familias que han estado muy ligadas a los servicios de nefrología, como ocurre habitualmente. En esta misma convención que está en esta publicación, se establecieron 2 nuevas definiciones: el cuidado de soporte y lo que es el tratamiento conservador no dialítico. La verdad es que el cuidado de soporte se inicia desde el diagnóstico hasta la etapa más avanzada y consiste en que incluye no solamente los cuidados paliativos propiamente tal, sino que también el alivio del dolor, los síntomas asociados, el apoyo psicosocial y espiritual, la información. Es una acogida del enfermo como un todo, es un modelo de atención y de cuidado mucho más amplio. Estos cuidados de soporte, entonces, no son exclusivos de la diálisis o al final de la vida, sino que comenzarían desde el principio. Por otro lado, se definió en esta misma CADIGO que el tratamiento conservador no dialítico era una atención centrada también en el paciente, incluye intervenciones para rechazar la progresión, para minimizar las complicaciones, y no incluye la diálisis. O sea, es un tratamiento en el cual se va a hacer todo lo que sea posible para mejorar la calidad de la vida, salvo que la diálisis, salvo excepciones como, por ejemplo, un edema pulmonar refractario,
transitoriamente puede entrar a diálisis, o como diálisis de apoyo, de prueba, mientras la persona se decide. Pero el tratamiento conservador no incluye la diálisis. Y se ha visto y se decidió entonces que el motivo de elección, por qué elegir el tratamiento conservador, en algunos países se elige por la falta de recursos económicos para financiar programas de diálisis trasplante, y se opta entonces por desarrollar tratamiento conservador. De alguna manera, es mejor eso que no hacer nada. Y el otro motivo por qué los pacientes se pueden incorporar es porque existe un consenso entre el médico, el paciente y la familia, y se llega a la idea que lo mejor es el tratamiento conservador. Más adelante vamos a ver que hay países que han desarrollado programas en los cuales este consenso existe, pero lamentablemente hay muchos países que están utilizando el tratamiento conservador como una forma de ahorrar o no gastar en diálisis o trasplante. En resumen, el modelo sería que el tratamiento curativo con cuidados de soporte en la primera etapa, y a medida que va avanzando la enfermedad y lleguemos a la diálisis o el trasplante o el tratamiento conservador, también va a ser con soporte, incluido el duelo. Ahora, el modelo incluye también la necesidad de un trabajo interdisciplinario, donde en el centro está el paciente y su familia, y todo el resto del equipo de apoyo gira alrededor de ellos para brindar entonces el cuidado de él. Por supuesto que están los clásicos de la nefrología, como es la nutricionista, la enfermera, los nefrólogos, la trabajadora social, salud mental, pero aquí comienzan a incorporarse otros profesionales que son de gran importancia, como los kinesiólogos, el que apoya en la parte espiritual, el geriatra, el paliativista, el terapeuta ocupacional, y en forma significativa, el equipo de atención primaria, porque muchos de estos pacientes necesitan que la gente de atención primaria, que tenga un contacto mucho más directo con ellos, los pueda apoyar y también trabajar coordinadamente con la nefrología del hospital. El objetivo fundamental de este equipo es mejorar la calidad de vida relacionada con la persona, y el énfasis está puesto en la salud, en la sanación de la persona, más que en la enfermedad o la terapia que se va a utilizar. Y en ese sentido es un cambio de paradigma del modelo clásico que nosotros hemos manejado, porque es un modelo mucho más integral. ¿A quién debiera ofrecerse un tratamiento conservador? Bueno, hay varias publicaciones, pero la que hay consenso es esta que salió de la Sociedad Americana de Nefrología del 2010 y que no ha tenido muchos cambios, donde hay consenso que los pacientes que voluntariamente o su representante legal deciden no ingresar a diálisis con la voluntad anticipada debe ser respetada. Los pacientes que tienen daño neurológico severo, irreversible, sería otro grupo de pacientes. Y finalmente, los pacientes que tienen enfermedad terminal de causa no renal, que pueden además tener una insuficiencia renal, pero su cáncer, por ejemplo, una enfermedad neurológica severa, no amerita ingresarlo. Y aquellos pacientes cuya condición contraindica o aumenta el riesgo, por ejemplo, un paciente con una demencia avanzada, un trastorno psiquiátrico grave, incorporarlo a diálisis puede ser de riesgo para él y para la gente que trabaja. Entonces, de tal manera que ahí se trabaja con salud mental buscando otras alternativas. Pero esas son las 4 grandes indicaciones del tratamiento conservador no dialítico. Hay una recomendación que cuando se suspenda la diálisis, el tratamiento conservador debe ser la opción, y para ello se promueve que se creen programas de tratamiento conservador en los países. Lamentablemente, como vamos a ver más adelante, no muchos países tienen programas de tratamiento conservador no dialítico, y quedan los pacientes en un limbo porque no son atendidos por una nefrología clásica, pero tampoco están en diálisis, y ahí los pobres tienen que andar buscando y pidiendo apoyo. Ahora, ¿cuál es el rol entonces de este tratamiento conservador si lo dejáramos como un concepto, como un constructo, como me enseñó mi amigo Dapueto? Pero tenemos que aterrizarlo, y para ello las clínicas de transición renal son probablemente una opción que tenemos que comenzar a mirar. Hay varias publicaciones, la última del NDT, es muy recomendable, acerca de la importancia que tiene. El American Journal of Kidney Disease también ha desarrollado buenos artículos dedicados a eso. Este es un trabajo de los italianos que muestran cómo el trabajo serio en estas unidades puede posponer el ingreso a diálisis, hay revisiones sistemáticas, etc. Hay literatura suficiente que sustenta que debiéramos nosotros tener como tarea y ponernos como plan, así como seguimos luchando para que haya
hemodiálisis, trasplante en nuestros países, empezar a insistir en que debiéramos crear en todos los países programas de tratamiento conservador no dialítico, estas unidades de transición. En estas unidades de transición los pacientes pueden recibir información, puede tenerse un análisis mucho más completo e integrador, con tiempo y precoz se puede hacer la fístula, instalar un catéter peritoneal, elegir libremente cuál es la opción y no a las 3 de la mañana, un fin de semana, en edema pulmonar, sin que nadie le haya dicho, le haya explicado. Se pueden tratar las complicaciones perfectamente y mejorar su calidad de vida, y sobre todo ofrecer el tratamiento conservador como parte importante de esta unidad y una terapia nutricional que es pilar fundamental de cualquier indicación que nosotros podamos hacer respecto a este tratamiento. Y es muy importante incorporar el concepto de medicina de precisión, un concepto que, si bien es cierto, es antiguo en la medicina, ha resurgido en los últimos tiempos como una nueva estrategia de abordar a los pacientes. En el fondo, la medicina de precisión es el traje a la medida de lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, teniendo en consideración quién es, qué hace, dónde vive, qué edad tiene, qué comorbilidades, estilo de vida, etc. Y se sustenta también para preguntar si es rural, si es urbano, si tiene gente que lo apoye, vive solo, si tiene capacidad funcional, cuál es su disposición, etc. Esa medicina de precisión es la que nos permitirá entonces definir frente al paciente en la etapa 4 o 5, si va a optar por diálisis, va a optar por trasplante, tratamiento conservador, o va a cambiar de uno a otro, porque esto puede cambiar. Si elige diálisis, existirá diálisis incremental en la modalidad hemodiálisis o peritoneodiálisis. ¿Cuándo? ¿Lo hacemos precoz? ¿Lo hacemos esperamos al final? ¿Frecuencia? ¿Duración? O sea, necesitamos abrir un poco nuestra mirada en el sentido de incorporar otros aspectos que son importantes, como es la decisión del paciente y su condición general. Y también nos invita la medicina de precisión en el paciente renal crónico a incorporar la ética, puesto que nosotros, el principio de autonomía, si el paciente es informado, podrá decidir mejor, dar su consentimiento, sabiendo exactamente cuáles son sus opciones. Nos da también luz al principio de beneficencia, en el sentido de que estamos obligados a hacer el bien y aliviar el dolor y el sufrimiento, pero no causar más sufrimiento si es innecesario. El principio de justicia, de pronto los recursos, el costo-beneficio de los tratamientos debemos valorarlo y tenerlo incorporado también. Y finalmente el principio de no maleficencia. Nosotros estamos llamados a dar beneficio, a evitar los riesgos innecesarios, sobre todo cuando tenemos elementos que nos pueden ayudar a decidir cuál va a ser la mejor terapia. Al respecto, por ejemplo, aquí hay una comparación en aquellos centros donde se hizo el cuidado convencional de la enfermedad renal crónica hasta la etapa final, y en aquellos que hicieron un cuidado multidisciplinario con equipos. Y ustedes ven, con respecto a la mortalidad de todas las causas, que la tendencia es que la mortalidad es menor si se usan equipos multidisciplinarios. Con respecto al ingreso a diálisis, los pacientes que ingresan a estas unidades tienen una menor frecuencia de ingreso. Al final todos van a ingresar probablemente, pero se produce un retardo que mejora la calidad de vida y algunos pacientes incluso no entran nunca a diálisis y fallecen de otra causa. Y esto es muy importante también con respecto a la incidencia de catéteres temporales que se colocan a los pacientes. Ustedes pueden ver acá cómo la tendencia en estas unidades al existir es que se colocan menos catéteres transitorios porque los pacientes tienen su fístula hecha o su catéter peritoneal. Brevemente quiero contarles cuál ha sido nuestra experiencia en el Hospital Higuera en Talcahuano, nosotros la publicamos el año pasado en el Key Report, que nos permitió, al crear esta unidad, consensuar las opciones de hemodiálisis, peritoneodiálisis, trasplante o tratamiento conservador no dialítico. Fíjense que el 25% de nuestros pacientes eligió el tratamiento conservador como opción. La peritoneodiálisis, que siempre ha sido muy baja, subió de un 5% al 16,3%. Eso no fue milagroso, eso fue gracias a que tuvieron mayor información. El ingreso con fístula subió de 28,3 a 55,2. Eso significa menos catéteres usaron, y que el ingreso de estos pacientes a urgencia fue solo un 0,9%, lo cual evitó un montón de mortalidad asociada. Nuestros resultados mostraron también que los mayores de 75 años con capacidad funcional baja optaron por tratamiento conservador,
Y las razones generalmente por las cuales se eligió fue porque tenían insuficiencia cardíaca avanzada, con infarto del miocardio, pacientes ancianos con mucha fragilidad, con múltiples comorbilidades, pero nos ocurrió también que hubo pacientes que simplemente deseaban no dializarse. Nuestros resultados mostraron que 16,9% de todos los pacientes no se dializaron, no se están dializando y probablemente no se van a dializar, lo cual si lo llevamos a nivel país, en ese momento cuando hicimos el estudio, había en Chile 22.300 personas en diálisis. Si hubieran existido estas unidades a nivel del país, y no solamente en un hospital, lo que ocurre actualmente, habrían 3.770 personas que probablemente no estarían conectadas a una máquina de diálisis y tendrían una diferente calidad de vida. Esto es para discutirlo cuando veamos las preguntas de lo que puede significar desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista económico, nosotros cuando hicimos el corte de este estudio, tuvimos 107 pacientes de etapa 5 que postergamos el ingreso a diálisis, y eso significó 1.023 meses de diálisis ahorrados, que si lo llevamos a los costos, el tratamiento conservador tiene un costo, evidentemente, no es gratuito, salieron $66.000 lo que nos costó el tratamiento de estos pacientes, pero si se hubieran dializado, hubiera sido $1.107.000 lo que hubiera significado. O sea, también tiene un impacto económico si lo quieren mirar de esa perspectiva. En breve, en el British Medical Journal salió hace 2 años un trabajo que se hizo un estudio a nivel mundial sobre cómo estaba el acceso a las terapias de sustitución y el estado de la enfermedad renal crónica en varios continentes. Participaron 2 prestigiados nefrólogos latinoamericanos, el doctor Belloni y la doctora Solá. ¿Y qué mostraron ellos? Que el 81% de los países hablaban que tenían tratamiento conservador no dialítico, y Latinoamérica solo 44%. Estamos en deuda. El 43% en los países que fue indicada fue por razones económicas, falta de recursos para diálisis y trasplante. Pero ahí nos empezamos a mirar con más detalle los datos que ellos publicaron, y la decisión de consenso en el cual el médico, el equipo, el paciente, la familia se ponen de acuerdo, el 71% fue tomado en los países de alto ingreso. En cambio, solamente un 27% en los países de bajo ingreso. O sea, no se discute, no se conversa, sino que simplemente los pacientes ingresan a este tratamiento. El 37% de los países tenían equipos multidisciplinarios, o sea, el resto funciona sin guías, sin ninguna herramienta. De hecho, el 26% no tiene ni utiliza ellas. El 29% entregaban apoyo psicológico y cultural o espiritual, pero el otro 70% se maneja solamente tratamiento médico. Y finalmente, en el sentido, la Sociedad Internacional de Nefrología creó un comité internacional con la idea de desarrollar programas de cuidado, tratamiento conservador no dialítico y estas unidades de transición, donde participamos 4 nefrólogos de Latinoamérica en representación de todo el grupo, y se creó también un grupo de trabajo en el cual se está proponiendo que se desarrollen unidades de cuidado en todo el mundo. Esto fue el 2019, ¿sí? Antes que hubiera la pandemia, y el sueño era que a los 5 años, el 50% de los países tuvieran unidades de este tipo, y a los 10 años el 100%. Seguimos soñando, seguimos trabajando en esa idea y esperamos que más adelante podamos hacerlo. Finalmente, mostrarles que en Concepción tenemos nuestra especialidad de nefrología, donde ya se incorporó como asignatura que los estudiantes de posgrado, formándose como nefrólogos, tienen una asignatura que se llama Cuidados Continuos, Tratamiento Conservador, donde se habla acerca de lo que significa la nefrogeriatría, la nutrición, la calidad de vida, los dilemas éticos, la comunicación, la espiritualidad y la nefrología en particular, etc. Y eso es un programa que ya lleva 5 años y ha sido muy bien recibido por los que se están formando. En resumen, el tratamiento conservador no dialítico es una opción válida, especialmente en ancianos frágiles con múltiples comorbilidades. Un alto score de comorbilidades, demencia, el tratamiento conservador es una opción válida. Otorga el cuidado personalizado, sobre todo en este periodo de transición que, como les señalaba, es el más complicado. Y su principal objetivo es optimizar la calidad de vida y aliviar fundamentalmente lo que les afecta, que es el dolor, uno de los más frecuentes. Permite también el desarrollo de voluntades anticipadas sobre lo que va a ser la diálisis y eventualmente el manejo de resucitación cardiovascular si hubiera algún problema. Esto sí significa
que los grupos de trabajo tienen que abrir un poco la mente, ver la medicina de manera distinta e incorporar una forma de pensar y orientar el trabajo en nefrología en los equipos multidisciplinarios que trabajen en ella. Ese es el llamado, y por eso agradezco mucho al SLAM que nos haya dado la oportunidad de presentar el tema y de alguna manera ir sensibilizando, porque lo necesitamos que esto se vaya incorporando en breve. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos, por tu excelente participación. Seguramente surgirán mucho interés de parte de los asistentes. A continuación damos la palabra al doctor Juan Dapueto, quien abordará el tema cuidados al final de la vida en enfermedad renal crónica. La pregunta: ¿estamos preparados los equipos de salud para ello? Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Adelante. Muchas gracias, Nieves. Me doy cuenta que Nieves Campistruz, la doctora Nieves Campistruz, quedó sin presentar, entonces me voy a tomar unos segundos para presentarla así un poco informalmente y decirles que la doctora Campistruz es médica nefróloga, una de las personas que trabajó en los equipos que iniciaron la diálisis en el Uruguay, que ha hecho importantes contribuciones a la investigación en nefrología desde una perspectiva biomédica, pero que también ha hecho contribuciones en la nefrología desde una perspectiva más global, más psicosocial, y además que fue una de las personas que empezó a introducir estos conceptos y estas nuevas prácticas de las cuales me voy a estar refiriendo hoy, que tienen que ver con la comunicación con los pacientes y las familias y el equipo nefrológico al final de la vida. Así que muchas gracias, Nieves, por la presentación, gracias por los aportes. Ustedes van a ver que el nombre de la doctora Campistruz aparece varias veces en esta presentación. Y también gracias al SLAM por invitarnos, a Carlos y a mí, a este webinar, y a todos los que están presentes, que son un montón de gente, y supongo que dentro de los participantes habrá integrantes del equipo nefrológico, además de nefrólogos. Entonces, les pido que tengan en cuenta, un poco por mal hábito, que en muchas oportunidades en la presentación voy a estar diciendo los nefrólogos. Entonces, bueno, aclarar que cuando digo los nefrólogos me refiero a los y las nefrólogos y nefrólogas, y también me estoy refiriendo al equipo nefrológico. O sea que cuando ustedes escuchan nefrólogos, hagan de cuenta que estoy diciendo equipo nefrológico en muchas de las intervenciones que voy a hacer. En reconocimiento del valor de la multidisciplina, como decía Carlos. Bueno, la pregunta es: ¿estamos preparados los equipos de salud de nefrología para atender a los cuidados al final de la vida? Voy a empezar con una afirmación literaria, capaz que esta afirmación se ha ido modificando, ojalá que sí, pero para muchos nefrólogos la muerte está fuera de su perspectiva y permanece muy arraigado el concepto de que la diálisis da vida. Así se procura dar más vida sin considerar la calidad de la supervivencia. Y bueno, si uno se retrotrae a 50 años atrás, cuando la diálisis empezó a ser más, a tener más recursos y imponerse como tratamiento en nuestro continente, esto era así porque los pacientes morían de uremia antes de que se iniciara el tratamiento de diálisis y de trasplante. Entonces era obvio que se le estaba dando vida. Ahora, ¿qué pasó en el correr de estos 50 años? Bueno, lo que decía el doctor Zúñiga, ¿no? Ocurrieron varios factores. La universalización del acceso a la diálisis hizo que muchos pacientes mayores, añosos, ingresaran o estuvieran en condiciones de ingresar al plan, pero además con comorbilidades, con expectativa de vida reducida. Y a su vez, aquellos pacientes que estaban en diálisis, bueno, gracias a los cuidados que la diálisis les proporcionaba, llegaron a vivir mucho tiempo, y eso significó que aumentara la morbilidad, la carga de enfermedad y la carga de síntomas producto del avance de la enfermedad que generó la diálisis y producto de los efectos secundarios a largo plazo del tratamiento dialítico. Entonces nos encontramos con grupos en los cuales la situación
no es de prolongar, no es de dar vida, sino de prolongar la vida, y no nos estamos cuestionando realmente con qué calidad. Prevalece entonces el enfoque curativo, en el cual la diálisis permite continuar con una vida normal, esto es así para la enorme mayoría de los pacientes. Los pacientes mueren de las complicaciones de enfermedades crónicas, cardiovasculares, neurológicas, diabetes y cáncer. Esto también es así para muchos. Los pacientes se dializan hasta que mueren, y de diálisis nadie se muere. Y esto es lo que yo quiero discutir con ustedes. Sin embargo, hay realidades difíciles de obviar tanto por los integrantes del equipo nefrológico, licenciadas, enfermeras, técnicos, trabajadores sociales, nutricionistas, cirujanos vasculares, nefrólogos y nefrólogas, obviamente, las pacientes y las familias. Y así en algún momento va a aparecer la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en este tratamiento? ¿Hasta cuándo me van a tener acá conectado? Pregunta que los pacientes se hacen y que no siempre escuchamos. Y eso también es un elemento que me gustaría dejar planteado durante esta presentación, ¿no? ¿Cuánto los pacientes dicen, cuánto los escuchamos y cuánto estamos dispuestos a hacer algo con eso que escuchamos? ¿Es posible hablar de paciente terminal en nefrología y diálisis? Porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? Entonces, la pregunta es, bueno, sí, podemos fijar una fase terminal como, por ejemplo, sí se hace frecuentemente con otras enfermedades crónicas y progresivas. Bueno, hablando de fijar una fase terminal, uno diría que un paciente terminal es aquel que tiene una expectativa de vida estimada menor o igual a 6 meses. Sabemos que eso es un criterio poco... es operativo, aunque obviamente flexible. De todas maneras, ¿qué tan buen ojo clínico tienen los nefrólogos y las nefrólogas? Y para eso se utiliza, como se utiliza en oncología también, la pregunta sorpresa. Y uno se podría preguntar, ¿usted se sorprendería si su paciente muriera en el correr del próximo año? A esto se le llama la pregunta sorpresa. O sea, ¿se sorprendería o no se sorprendería? Y la respuesta puede ser no, no me sorprendería, o sí me sorprendería. Ahora, lo que encontró el doctor Alvin Moss en este estudio y sus colaboradores dice que las chances de morir dentro del año para los pacientes en el grupo no me sorprendería si el paciente muriera, fueron 3 a 5 veces superior que para los pacientes del grupo sí me sorprendería. Entonces, la pregunta sorpresa es efectiva para identificar los pacientes en diálisis más enfermos y que tienen un mayor riesgo de mortalidad temprana. ¿Y esto para qué es importante? Esto es importante porque ese periodo de terminalidad que podríamos llamar es un periodo útil, no es un periodo de esperar sentado a la muerte, no, es un periodo muy útil para el paciente y para el equipo y para la familia. Hay muchas cosas para hacer en ese periodo, para ofrecerle al paciente. Y además hay muchas cosas que le podemos ofrecer. Estos pacientes deberían tener prioridad para recibir intervenciones de cuidados paliativos. O sea, estos pacientes son los cuales uno tendría que tener especial cuidado en no hacer intervenciones que prolonguen la vida cuando uno cree que la vida no es posible de ser prolongada. Porque si uno trata de prolongar la vida más allá de lo razonable, está incurriendo en obstinación terapéutica. Y la obstinación terapéutica produce más daño que beneficio. Entonces, es importante a veces preguntarse, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Cuánto tenemos para adelante? ¿Y qué vamos a hacer en ese periodo que estimamos el paciente tiene para adelante? ¿Cuál es la visión de los pacientes sobre su pronóstico? Es un dato que me pasó Carlos y que la verdad que lo encontré muy interesante. Hay un hecho, los pacientes oncológicos tienen una visión más pesimista de su pronóstico que la que tienen los oncólogos. O sea, los pacientes oncológicos piensan que van a vivir menos de lo que su oncólogo estima. En cambio, los pacientes nefrológicos piensan que van a vivir más que lo que estima el nefrólogo. Entonces, la comunicación sobre el pronóstico, que siempre es un tema extremadamente delicado, porque el pronóstico, como todo pronóstico, como el pronóstico del tiempo, puede fallar, pero la comunicación del pronóstico y las discusiones relacionadas con la esperanza de vida y la atención al final de la vida
pueden faltar en la atención de rutina de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada si uno no piensa en algún momento en cuál es el pronóstico que el paciente tiene. Con esto no quiere decir que le tengamos que decir al paciente, usted va a vivir 6 meses. Eso es temerario y es erróneo, como decirle a alguien que dentro de 6 meses, un día como jueves, va a llover. No, imposible. Son probabilidades. No digo de decir el pronóstico, pero sí trabajar en base a ese pronóstico. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a sobreestimar su pronóstico, lo que podría llevar a una sobreutilización de procedimientos invasivos, o sea, obstinación terapéutica, con mayores costos y más daño, así como retrasar la instauración de medidas de soporte o de cuidados paliativos. Ustedes ven que siempre el objetivo no es económico, no es farmacoeconómico, es de mejorar la calidad de vida durante esa sobrevida. Hay 2 situaciones que el doctor Zúñiga mencionó, que son, una, la suspensión del tratamiento dialítico, o sea, una de las decisiones que se pueden tomar durante ese periodo de terminalidad. Y yo diría que es una situación clínica cada vez más frecuente. En el estudio que se hizo en base al registro uruguayo de diálisis, acá hay un trabajo de la doctora Campistruz del 2012, sería interesante que lo pudiéramos actualizar quizás el año que viene, a 10 años, a ver qué pasó en estos 10 años. Ella estudió lo que pasó entre el 2005 y el 2012, la proporción de muerte por cese de diálisis. Y dentro del cese de diálisis se tomaba abandono o indicación médica. Y lo que observó la doctora Campistruz es algo que nosotros habíamos observado cuando estudiamos el registro del 98 hasta el 2002, es que la proporción de pacientes que fallecen por indicación médica es bastante alta. De 4, y algo, lo tengo, perdí el cursor, acá. Lo que vemos es que la muerte es de 6,6% por suspensión, 6,8% por suspensión del plan, ¿ah? Y el 78% de esos, la decisión se registra como adoptada por el equipo médico tratante. La razón para la suspensión por decisión médica fue ingreso a diálisis. Son factores asociados, no la razón, sino factores asociados. Ingreso a diálisis con edad mayor o igual de 70, accidente cerebrovascular, ya sea previo al ingreso como instalado en la evolución, enfermedad renal crónica causada por enfermedad neoplásica, índice de Charlson, el índice de comorbilidad de Charlson mayor de 7 durante la evolución en diálisis, aparición de demencia durante el periodo dialítico, desarrollo de incapacidad en el autocuidado en la evolución. Y el otro hecho interesante es que viene en aumento, ¿verdad? O sea que con más frecuencia, tendríamos que ver qué pasó en los últimos años, con más frecuencia los equipos nefrológicos recurren o plantean la suspensión del tratamiento dialítico. Ahora sí, la causa del cese, lo que se pone como causa del cese por indicación médica, bueno, problemas de acceso vascular, neoplasia, enfermedad vascular periférica, demencia, sepsis, pero en el 53% la indicación fue porque se consideró que el paciente no era rehabilitable. Esto que en la literatura anglosajona se llama como incapacidad para la sobrevivencia, paciente no rehabilitable. O sea, el tratamiento iba a producir más daño que beneficio. Ahora, hay algunos aspectos que pueden ser útiles para tener en cuenta en la evaluación, al fundamentar la decisión. En primer lugar, hay que tener datos fieles sobre la situación clínica y el pronóstico, ¿verdad? O sea que se necesita, esta no va a ser nunca es una decisión fácil para el equipo, ¿no? Hay que tener datos fieles de cuál es la situación clínica. Sería interesante además tener una evaluación de la capacidad del estado funcional de ese paciente, o lo opuesto, el nivel de discapacidad que tiene, y el estado general, por ejemplo, utilizando el índice de Karnofsky o una escala similar. Se puede plantear hacer un tratamiento de prueba de tratamiento limitado para ver en qué medida, ajustando al máximo el tratamiento globalmente considerado, se podría tener una mayor sobrevida en condiciones de calidad de vida aceptables. El tema de la resolución de conflictos no es una decisión fácil y acá hay que
poner en juego habilidades comunicacionales que tienen que ver con la comunicación al interior del equipo. Es muy importante que todo el equipo nefrológico tenga consensuada la opinión sobre el beneficio de ese tratamiento. Y que si alguno de los integrantes del equipo tiene dudas con respecto a el beneficio o no de continuar en la diálisis, bueno, que lo sigan conversando y discutiendo. Tiempo hay. Esto no son cosas que se tengan que decidir a apuro, ¿no? Pero sería bueno que nadie se quede con la sensación de que al paciente se le privó de un tratamiento útil. Todos deberían estar de acuerdo en que continuar el tratamiento sería fútil. Se habla de tratamientos fútiles. La otra es buscar que una vez que se suspende el tratamiento, como dice el doctor Zúñiga, que haya disponibilidad de cuidados paliativos. Y en los países que hay programas de cuidados paliativos, es muy importante que se utilicen, y en los países en los cuales no hay programas de cuidados paliativos, como puede ser, o en regiones donde no hay, es posible armar un equipo ad hoc, digamos, para que continúe con la atención del paciente desde el momento que se suspende la diálisis hasta el momento que se produce la muerte. Es importante evaluar la depresión, o sea, muchas veces el paciente dice, yo no quiero seguir en esto, pero es porque está deprimido y no porque realmente considere que el tratamiento no le está aportando beneficio. Es importante la evaluación del estado mental, o sea, realmente qué capacidad de tomar decisiones tiene el paciente, qué tan competente es el paciente para tomar decisiones. Es imprescindible tener una comunicación abierta y franca con el paciente. Entonces, ¿en qué momento es el más adecuado para hablar sobre directivas anticipadas o planificación anticipada del tratamiento? En los años que yo estuve trabajando directamente con pacientes en diálisis, el mejor momento es lo antes posible. O sea, incluso cuando el paciente ingresa al plan, un paciente mayor puede decir, yo no sé, yo vengo acá, pero no quiero, vengo por mis hijos, vengo por mi familia, porque me pide. Bueno, ¿y usted qué idea tiene de esto? Y generalmente los pacientes dicen, bueno, mire, yo hay cosas que no quiero. Por ejemplo, no quiero ser dependiente. No quiero perder la razón y seguir acá. Quiero seguir en esto mientras que me pueda valer por mí mismo, pero cuando no me pueda valer por mí mismo, no quiero seguir viniendo. No quiero seguir viniendo acá si tengo dolor. No quiero seguir viniendo acá si veo que me sigo deteriorando. Entonces, el paciente nos está diciendo, en ese momento que puede ser su primera diálisis, y de repente tiene 80 años y sigue en diálisis por 15 o más, nos está diciendo realmente qué cosas son las que valen para él en el momento de tomar una decisión, y uno puede abogar después ante la familia en el momento de tomar decisiones y decir, miren que esto ella no lo quería, miren que esto seguramente lo va a hablar con ustedes. La otra cosa importante es que la planificación anticipada del tratamiento y la voluntad anticipada, en general los pacientes lo conversan primero con la familia antes de hablarlo con los médicos. O sea que puede haber alguien en la familia que recoja la voluntad del paciente, decir, ella no quería esto, o él, cuando estaba en pleno uso de sus funciones mentales, no quería esto. Y acá también hay resolución de conflictos, porque dentro de la familia puede haber discrepancias en cuanto a qué pasa cuando se suspende el tratamiento, y a veces pasa de que aquellos hijos más alejados son los que más se niegan a la supresión, y aquellos que conviven más y vieron la declinación y ven el sufrimiento son los que más afines están. Hablar ahora del tratamiento conservador no dialítico y los aspectos que pueden influir en la toma de decisiones y de cómo procesar la toma y cómo ayudar al paciente a tomar y a la familia a tomar la mejor decisión. Bueno, uno tendría que considerar algunos aspectos: independencia, autonomía, trayectoria de los síntomas y trayectoria de calidad de vida. Ya el doctor Zúñiga habló del impacto en la calidad de vida de las diferencias en calidad de vida entre los tratamientos. Bueno, simplemente por saber que los pacientes al entrar a diálisis, un porcentaje alto de pacientes pierden su autonomía e independencia, o sea que a los 6 meses no son el mismo anciano que eran antes de empezar la diálisis. La otra cosa de tener en cuenta es que cómo son los patrones de declinación funcional al final de la vida.
Entonces, la muerte súbita, uno está bien hasta que un día pasa a morir. La enfermedad terminal está bien hasta que en determinado momento decae rápidamente y se produce la muerte. Pero la declinación por falla de órganos tiene una imagen parecida a esta, que es la que nosotros vamos a tener que utilizar para pensar en cómo puede ser la trayectoria de nuestro paciente al entrar a diálisis o al entrar a tratamiento conservador. Lo que se ve en este tipo de trayectorias de falla de órganos es que más o menos se mantiene un patrón estable de nivel funcional y que la capacidad funcional cae en el último tiempo, a diferencia de los pacientes con fragilidad global en el cual el decaimiento es mucho más continuo. La otra cosa que se vio es que en los 12 meses previos a la muerte de pacientes que estaban en tratamiento conservador, este cuestionario que es de carga de síntomas, la carga de síntomas aumenta en los 2 meses anteriores al fallecimiento, o sea que en los 12 meses previos la carga de síntomas se mantiene bastante estable y la calidad de vida se deteriora también en los últimos 2 o 3 meses y permanece estable durante bastante tiempo. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que los patrones son individuales. O sea, acá lo que se muestra es el patrón de toda una serie de pacientes y que hay pacientes que tienen una trayectoria estable, otras que aumentan los síntomas y deterioran la calidad de vida, y otros que tienen un curso fluctuante. O sea que al tomar la decisión uno debe ir a hacer un seguimiento y no tomar una foto de un determinado momento, sino toda una trayectoria. Bueno, reforzar esto, ¿no? Que voy a este punto, los abordajes conservadores se enfocan en la lenta declinación de la función renal, el manejo activo de los síntomas, la planificación anticipada de cuidados, la provisión de cuidados paliativos y del final de la vida apropiados. Reforzando lo que decía el doctor Zúñiga. Con respecto a la calidad y sobrevida de los pacientes que optan por tratamiento conservador tienden a mantener la calidad de vida, mientras que algunos aspectos de ella tienden a estar comprometidos en pacientes que inician diálisis. El precio puede ser una reducción en la sobrevida, que sin embargo puede ser atribuible no a la opción de tratamiento, sino a la mayor comorbilidad. Y estos datos pueden ser útiles al hacer recomendaciones a los pacientes sobre la modalidad de tratamiento. ¿Qué lecciones hemos aprendido sobre la toma de decisiones al final de la vida? Y la pandemia nos ha hecho mover rápido en muchas áreas y yo quisiera ejemplificar con algo que surge de la Sociedad de Medicina Intensiva, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y que tiene que ver con protocolo de toma de decisiones para el ingreso de los pacientes a terapia intensiva en tiempos de pandemia. Entonces, el año pasado, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva elaboró recomendaciones sobre los aspectos bioéticos para priorizar el ingreso de los pacientes a CTI, a medicina intensiva, en un contexto normal y en un contexto de saturación. Esto que la medicina intensiva uruguaya lo viene trabajando desde hace 10 años, cuajó el año pasado producto de una necesidad que es ayudar a los equipos a tomar decisiones en un momento de crisis, ¿verdad? Pero esto vino y se va a quedar. Y creo que es importante el esfuerzo que esta sociedad ha hecho en establecer criterios compartidos y avalados que respetan el derecho de los pacientes y que se hacen con la finalidad de darles el mayor beneficio. Entonces quiero señalar algunos temas que aparecen. Aparece la palabra recuperables, o sea, de nuevo, importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no? ¿Qué tan recuperable es el paciente para no incurrir en obstinación terapéutica? Poca posibilidad de recuperación. Aquellos pacientes que tienen poca posibilidad de recuperación llaman a limitar la intensidad terapéutica. Le van a dar, ofrecer la posibilidad de medicina intensiva, pero limitando la intensidad terapéutica. Este es un concepto importante, el limitar la intensidad terapéutica o adecuar la intensidad terapéutica. O sea, no tiene por qué ser todo o nada. No tiene por qué ser, lo que decía el doctor Zúñiga, no tiene que ser diálisis o irse a morir a la casa. No, se pueden ir ajustando la intensidad, adecuando la intensidad de los tratamientos.
y evitar esto que dice, estos son los pacientes que no van a ingresar a unidad de medicina intensiva y van a quedar en cuidados moderados. Pacientes que tienen bajo riesgo, es comprensible, y pacientes con expectativa de vida menor a 6 meses, con enfermedades crónicas oncológicas o no oncológicas avanzadas terminales, o con una escala de fragilidad clínica mayor de 6. Y esto, que es una pauta establecida por una sociedad, fue refrendada por el Ministerio de Salud Pública en un documento técnico de circulación restringida, que obviamente en estos tiempos no es posible la circulación restringida de estos documentos, porque lo tomó la prensa y está en todas las publicaciones del país, en el cual recomienda operativizar los criterios propuestos por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y proponerlo a todos los equipos que trabajan en medicina intensiva en el país. Reflexiones finales. Algunas preguntas. ¿Qué rol deberían jugar los nefrólogos en la provisión de cuidados paliativos? Entonces uno dice, bueno, deberíamos esperar que los nefrólogos fueran expertos en el cuidado al final de la vida. Después de todo, la tasa de mortalidad ajustada anual de pacientes con enfermedad renal en etapa final, en tratamiento dialítico a largo plazo, en 1997 fue cercana al 23%, y que me corrijan los nefrólogos, pero más o menos debe mantenerse en unas cifras cercanas a estas hoy en día también. Se espera que los nefrólogos jueguen un rol crucial en la determinación de la calidad de vida y la naturaleza de los cuidados al final de la vida, particularmente si el nefrólogo es el médico tratante o el médico principal. Y en unos minutos quisiera mostrarles esto. Si me dicen que estoy muy pasado, no importa, lo dejo y lo comento después en las preguntas si surge alguna, pero creo que me da bien en un minuto o dos para mostrarles esto. ¿Cuál es la actitud de los nefrólogos acerca del final de la vida? El caso de Uruguay, un estudio que hicimos con la doctora Campistruz y colegas, una encuesta de decisiones al final de la vida en pacientes que requieren diálisis fue respondida por 65 nefrólogos, que son más o menos la mitad de los nefrólogos asociados a la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la mayoría mujeres, la gran mayoría con experiencia, mucha experiencia. Entonces, es así. La pregunta era, si uno de los pacientes en diálisis ha evolucionado hasta un estado de demencia severa y permanente, 66% respondió, probablemente suspendo la diálisis. Ante un paciente competente que solicita suspender el plan de diálisis, 86% procura continuar el tratamiento. Y acá hay un punto importante. El paciente puede querer, puede desear suspender el tratamiento, y a mí me gustaría que si hiciéramos este estudio nuevamente, ahora encontráramos más nefrólogos afines a adecuar su tratamiento a las expectativas del paciente, con todas las consideraciones que hicimos antes, ¿verdad? Si se solicita comenzar diálisis crónica en un paciente en estado vegetativo o con una condición grave irreversible, 100% respondió, probablemente no comienzo diálisis. Ante estas situaciones, todos consultarían al paciente siempre, y esto es fundamental. No se puede tomar, si el paciente está lúcido y competente, no se puede tomar una decisión sin que el paciente esté afín, ¿verdad? Esto tiene que ser conversado y consensuado. Casi siempre le preguntarían a la familia y a otros técnicos del equipo. ¿Se consideran preparados o muy preparados para tomar estas decisiones? 24 de 63, o sea que en aquel momento solo un tercio, un poco por ahí, se sentían preparados para tomar este tipo de decisiones. Se tenía poco conocimiento de la legislación del país en cuanto a directivas anticipadas y testamento vital. Y en ese momento la mayoría de los encuestados no conocían guías para la toma de decisiones. Bueno, y después si tenemos algún momento, vemos el tema muy importante, que es la disponibilidad de cuidados paliativos y de soporte para pacientes renales en América Latina, que esto es un tema que es necesario considerar porque bueno, es muy importante que cuando se toma la decisión, el paciente y su familia no queden en este limbo del cual hablaba el doctor Zúñiga, que es diálisis o muerte. Y esto no es así, es tratamiento siempre. Siempre se puede aliviar aun cuando no podamos curar. Bueno, muchas gracias por la atención y quedamos a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Juan. Seguramente ahora probablemente estamos un poco más parados que antes,
para enfrentar este aspecto tan sensible de nuestra profesión. He estado viendo los comentarios de nuestros asistentes, por supuesto todos sumamente positivos, muchas felicitaciones que abundan en el chat. Hay algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, al doctor Zúñiga, uno de los asistentes pregunta ¿qué rol tienen los alfa-cetoanálogos en el tratamiento conservador no dialítico, de acuerdo a su experiencia? Nosotros tenemos en el hospital disponibilidad de cetoanálogos y los ocupamos con algunas indicaciones bien precisas. Primero, en el paciente que decidió entrar a diálisis o a trasplantarse, pero que está todavía en el estudio y comienza a presentar sintomatología urémica, con muchas náuseas, mucho vómito, molestias generales, y tratamos de ver si con el cetoanálogo pudiese mejorar esa sintomatología. Yo diría que en el 99% de los casos así ha sido. Hemos logrado disminuir la sintomatología urémica, como está descrito en la literatura por lo demás, no es algo de nosotros, está muy descrito que si hay algo que pueden hacer los cetonálogos es disminuir la sintomatología. No obstante, eso nos ha permitido postergar un poco el ingreso a diálisis cuando la fístula, por ejemplo, esté madura y no ponerle un catéter, o esperar que esté el resultado del cross-match, qué sé yo, para poderlo trasplantar. Eso han sido como nuestras indicaciones. Sin embargo, ahora, en la última estudio del CADIGO de la nutrición, plantean entonces la incorporación de los cetoanálogos más precozmente. Se recomienda que en pacientes en etapa 5 se use 0,6 por kilo de peso de proteínas más cetoanálogos, por ejemplo, como una opción. ¿Qué es lo que garantizan los cetoanálogos? Son proteínas, son aminoácidos que nos permiten entonces evitar el aspecto tóxico, no tienen el grupo amino, que es el grupo que produce la toxicidad. Así que nosotros lo usamos. Durante la pandemia duplicamos el uso de cetoanálogos porque fue una manera también de distanciar o posponer el ingreso a diálisis, que pacientes se pudieron manejar bastante bien con eso. Muchas gracias. Hay una colega, discúlpenme, que plantea cómo podemos ayudar a la familia del paciente cuando el paciente es muy frágil e ingresa a diálisis, sin una adecuada toma de decisión previa, según entiendo aquí, y uno como médico se da cuenta que las condiciones generales del paciente le causa el hecho de hacerle diálisis más daño que beneficio. Alguien más también ha planteado cómo enfrentarse a una familia que a toda costa plantea dializar un paciente que el equipo médico considera que no le generaría beneficio. O sea, es un problema de comunicación, claramente. Bueno, se lo planteo a ambos. Carlos, ¿tú quieres decir? Bueno, en la primera situación sucede a veces que el criterio médico no es el mismo que el paciente ingresa en ese estado. Lo que hemos aprendido nosotros al tener nuestra unidad de transición, es que estos pacientes a veces hay que dializarlos por corto tiempo para sacarle un poco todo el estado urémico, y ahí comenzar una intervención. Son pacientes que habitualmente no tuvieron un estado previo, no pasaron por estas unidades, de la manera que entran a diálisis a las 3 de la mañana en edema agudo pulmonar, pero sucede que a estos pacientes, una vez compensado y a veces sacándole el exceso de agua que tengan con ultrafiltrándolas un tiempo, recuperan algo su función renal. Entendamos que nosotros antiguamente entrábamos a diálisis a los pacientes con función renal de 15, los diabéticos, y 10 los no diabéticos. Ese criterio ya no está vigente, y ahora es más bien que esté sintomático. Y a veces los enfermos pueden mejorar, mantener un poco de diuresis, un poco de función renal residual, y poder salir de diálisis y ahí ver. Y ahí entonces se tiene la posibilidad de entrar de nuevo como a esta unidad y conversar y ver los pronósticos y mejorar y evitar que llegue de nuevo en forma aguda y esperar el proceso.
Con respecto a la controversia, cuando la familia no quiere o la paciente quieren igual entrar a diálisis, pero la condición del equipo médico, del equipo referral, dile en realidad no es conveniente, no es prudente, y no hay acuerdo y no hay buena comunicación, lo que se sugiere es que uno debiera apelar a una comisión de ética, a un comité de ética que existe en el hospital de más alto nivel. Eso es una posibilidad, pedir la opinión de ese comité de ética. Y lo segundo, a veces, es hacer una prueba. La idea es no entrar en la discusión, porque nadie tiene la verdad, sino que a lo mejor ofrecer la posibilidad de hacer una diálisis por 3 meses y nos sentamos de nuevo a ver qué ha pasado. Y si efectivamente la persona lo ha tolerado y se ha sentido bien, pues bien, sigue. Pero nadie tiene la verdad, veamos qué pasa. 3 meses no va a cambiar nada, pero el enfermo y la familia se va a sentir que vivieron la experiencia y no que esto fue. Por eso insisto que la relación médico-paciente aquí es fundamental. Juan. Sí, es una pregunta bien interesante. Lo primero que se me ocurre decir es que la toma de decisiones es un proceso, no es un acto. Es un proceso. Y que el proceso tiene que surgir, puede surgir de 2 puntas. Puede surgir del paciente que dice, doctora, doctor, ya no puedo más. O le dice a la enfermera, porque capaz que no se atreve a decírselo al médico, pero se lo va a decir a la enfermera que lo dializa. O se lo va a decir a la trabajadora social, o se lo va a decir a la nutricionista, o se lo va a decir a la tisanera que le alcanza el café con leche. Le va a decir, no aguanto más esto. El venir en la ambulancia a diálisis es una tortura. Se me clavan los huesos en la camilla. No hay calmante que me dé. ¿Ah? No puedo levantarme de la cama, no tengo apetito. Estoy siendo una carga para mis hijos, para mi hija. Esto no era lo que... yo no estaba así cuando ingresé hace 10 años. ¿Qué es lo que me queda para adelante? ¿Qué me están ofreciendo? Bueno, ahí hay un reclamo que tenemos que escuchar. ¿Ah? Y esto no pasa por callarlo, decirle, bueno, no, vamos a bajarle de 4 a 3 horas o a dializarlo 2 veces por semana. Aunque se puede hacer eso. Aunque se puede hacer eso. La patada inicial puede venir del lado del equipo nefrológico que siente que está dañando al paciente. Porque uno tiene su sensibilidad. Y yo veía enfermeras que estaban enojadas porque sentían que estaban generando dolor y sufrimiento inútil y sentían que el equipo médico no tomaba la iniciativa. Entonces hay que escuchar a todo aquel que dice, a ver, ¿estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo de más? Y por lo tanto caer en lo incorrecto. Aprovecho para contestar una pregunta que hablaba ahí de distancia. La supresión de un tratamiento fútil, la supresión de un tratamiento fútil, no solamente no es eutanasia, sino que es no ético mantener el tratamiento. O sea, la ley de ética médica imperante en Uruguay dice que no es ético mantener un tratamiento inútil. Lo ético es suspender un tratamiento inútil porque está generando más sufrimiento y está violando el principio de beneficencia y de no maleficencia. Bueno, en fin. ¿Qué pasa cuando la familia entre estos 2 actores está confundida o le cuesta tomar la decisión? Primero, que hay tiempo, que esto es un proceso, que lo vamos a conversar, pero que tenemos que empezar a escucharnos y empezar a circular la información. Esto tampoco se puede hablar, así como no se puede hablar una vez, tampoco se puede hablar en cualquier contexto, ¿no? Hay que tomarse tiempo, hay que citar a la familia a una reunión especial, quizás primero el equipo nefrológico con la familia, primero con el paciente a solas, después con la familia, después una reunión conjunta. ¿Qué opinen los hijos que están en el exterior? En Uruguay es frecuente que siempre hay un hijo que está en el exterior o una hija en el exterior. El hijo que está en el exterior es siempre un problema porque como está en un lugar donde parece que la medicina es fantástica, siempre piensa que lo que le estamos ofreciendo no es lo mejor y entonces va a querer que le demos más.
porque va a pensar que estamos ahorrando recursos. Entonces hay que tranquilizar a ese hijo que está en el exterior y decirle que no, que los resultados en nuestro país son similares a los resultados que se obtienen en Europa y en Estados Unidos, y que el tratamiento que está recibiendo se le va a mantener, ¿no? Si se ve que es necesario y no por ahorrar. En fin, abrir canales de comunicación y tratar de que los conflictos afloren, porque lo que no se puede es tomar una decisión apresurada y que las cosas queden mal resueltas. En el tiempo que estuvimos trabajando esto con Nieves y con otros equipos, nunca tuvimos que recurrir a ningún comité de ética, porque es como ir al abogado. Uno va al abogado cuando las cosas están mal. Y mejor tratar de evitar a los abogados y a los reglamentos. Las cosas tienen que ser conversadas, tienen que ser negociadas. El término negociación lo usamos poco en medicina, pero es útil, ¿ah? Y además el paciente siempre se puede echar para atrás, y no va a ser la primera vez que todos nos pusimos de acuerdo, se hizo la reunión familiar, se hizo la reunión con el paciente, el equipo estaba todo de acuerdo, y en el momento en que se va a indicar al paciente morfina pensando que le quedaba una sobrevida de 10 o 15 días al dejar de dializarlo, el paciente dijo: no señor, a mí no me sacan de diálisis. Y se da marcha atrás. ¿Qué se va a hacer? Porque el centro es el paciente, es lo que decía el doctor Zúñiga. En definitiva, el centro siempre va a ser el paciente. Bueno, me extendí un poco en la respuesta, pero, en fin, es un tema que me motiva a hablar. Sí, muchas gracias, Juan. Yo quisiera explicar, dado algunos comentarios que aparecen en el chat en relación a nuestro trabajo, que cuando ponemos que la salida del plan de diálisis fue por indicación médica, en realidad es porque esa es el ítem que establece el registro uruguayo de diálisis, ¿verdad?, donde hay que poner una cruz. ¿Qué significa? Significa que la posición, que la decisión comenzó como... perdón, es mi nieta. No, está bien. Un poquito de vitalidad nos hace falta. Sí. De tanto final 3 de la vida. años, perdón. Que no es la decisión médica. Siempre esas decisiones fueron compartidas con el paciente, si era posible, dentro del equipo médico, sin lugar a dudas, médico y del equipo nefrológico del centro de diálisis, y con la familia. ¿Por qué ponemos por decisión médica? Porque fue el equipo médico quien, digamos, inició el proceso, pero nunca se tomó la decisión exclusivamente por decisión médica. Siempre hubo ese proceso de conversaciones y de negociación. La verdad que nunca tuvimos dificultades. Un jurista nos felicitó una vez de que el número de personas que habíamos supuestamente suspendido el plan de diálisis durante muchos años, nunca habíamos tenido un juicio de mala praxis, porque lo hicimos así, porque fue una conversación reiterada y todos comprendieron que era lo mejor para el paciente. Eso lo quería aclarar, Juan, supongo que estás de acuerdo. Absolutamente. Carlos, una pregunta de mi parte. Esta decisión de no ingresar a diálisis es sumamente sensible, muy difícil. La pregunta es, ¿cómo la tomamos? Hay algunas publicaciones que muestran cuáles deben ser los criterios a adoptar en forma muy concreta. Hay indicadores, ¿verdad? Hay índices, no solo el índice de Carson, bueno, lo que ya mostró Juan, la famosa pregunta sorpresa de los americanos. Mi pregunta concretamente es, ¿qué criterios concretos toman ustedes a nivel de la UCA para tomar estas decisiones? ¿A qué se basan exactamente? Ok, la verdad es que, como decía Juan también, no es un criterio, no es una pregunta, es el todo. Y eso parte con los antecedentes clínicos, por supuesto, el escuchar al paciente, qué quiere él, qué desea, ver la familia, hacer como una amnesia global, por así decirlo, y con todos esos antecedentes agregar
otros como son estos indicadores. Hay unos score que están a disposición en internet y que son de trabajos publicados, acaba de validarse uno, por ejemplo, y ustedes ponen los datos como la edad, la función renal actual, y te puede calcular cuál es la probabilidad, porque todo, como dice Juan, la probabilidad que este paciente fallezca en los próximos 6 meses. Incluye si tiene el paciente, por ejemplo, proteinuria muy importante, si tiene enfermedad vascular periférica, si tiene demencia, etcétera, etcétera. Y todo eso hace un score. Entonces, sumado a eso, más la conversación con el paciente, la familia, más los exámenes de laboratorio, hacen entonces que la toma de decisión es un conjunto de variables, no es la variable. Porque puede ocurrir que de repente la pregunta diga una cosa, la pregunta única que puede inducir de alguna manera, pero bajo ninguna circunstancia nosotros somos partidarios de que exista una sola respuesta, sino que es como medicina de precisión, tiene que ser lo más adecuado al paciente. Y cuando existan dudas, porque van a haber dudas, recuerden siempre la diálisis de prueba. La diálisis de prueba por 3 meses nos ayuda a todos, tanto a la familia como al paciente, quedarse tranquilo, que probó lo que era, y nosotros como equipo de salud también, de que en estas tomas de decisiones que no son fáciles, que no tenemos la verdad absoluta, también dimos la chance. Entonces no se trata de confrontar quién tiene la razón, sino que lo que sea mejor, más prudente, más ecológico y armónico, como digo yo, para las personas, para los seres humanos. A su ritmo y a su modo es muy importante respetar eso. Eso me parece básico. Muchísimas gracias, Carlos. Llevamos 1 hora y cuarto en este encuentro. Hay muchos comentarios y más preguntas seguramente, pero creo que de resultar cansador. No sé qué te parece, Cintia. Muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a Juan. Quisiera invitarlos al próximo Congreso de la Sociedad Latinoamericana. No olviden que se realizará entre el 23 y el 26 de junio de este año, en el cual se considerarán temas muy actualizados y muy apropiados para nuestra América Latina. Había otro anuncio, tengo entendido, Cintia, del próximo evento. Muchas gracias. Quiero aprovechar para invitarlos entonces al próximo webinario de esta ronda del programa educativo anual Dialogando con Expertos de SLAN, que va a ser el próximo jueves 6 de mayo en el horario habitual. Y enseguida entonces les colocaré en pantalla el tema que vamos a exponer el próximo jueves. Darles las gracias por la participación del día de hoy. Y bueno, me despido. Doctores, espero que tengan bonita noche. Hemos tenido una participación masiva muy interesante y con todo el gusto les voy a compartir los números para que compartan y disfruten la convocatoria que hemos presenciado hoy. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Nieves, por tu cooperación. Gracias, Cintia, también. Y a Juan, Solde y Susana, muchas gracias también. Bien, Muchas gracias a ustedes. Ha sido sumamente enriquecedor. A toda Latinoamérica.